aquí esperando esta sección de historia, esta sección que pues el doctor Joaquín Robles Linares nos narra, nos platica y siempre actualizando a temas o temáticas de acuerdo a la fecha en que estamos viviendo. Y en esta ocasión pues no podía ser diferente y ya está listo Joaquín, nos va a platicar sobre el Día del Trabajo y la historia del movimiento obrero en nuestro país. Joaquín, pues muy buenas noches y como siempre gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, buenas noches y un gusto volver a estar aquí otro viernes en la noche para platicar precisamente de una fecha tan simbólica como el 1 de mayo que acaba de pasar, ha sido feriado, en fin, y que reivindica y simboliza mucho de las luchas obreras. Antes que nada, quería explicar un poco de dónde viene todo esto y cómo se fue organizando, particularmente de lo que fue el movimiento obrero. Las inquietudes existen desde hace mucho tiempo, pero realmente el último tercio o la última parte del siglo XIX se empezó a formar un movimiento o corrientes a nivel mundial que tenían como objetivo precisamente reivindicar la lucha obrera y dignificar las condiciones de trabajo. Tal es el caso, por ejemplo, de que hasta la iglesia entró en este sentido, y esto lo traigo a colación porque ahorita ustedes hablaban precisamente del Vaticano, y un papa, León XIII, el último tercio del XIX, emite una encíclica, la Rerum Novarum. Esta encíclica también hacía ver precisamente la dignificación del obrero y la importancia que tenía el obrero para las relaciones de los países y además la importancia de la figura del obrero, la dignificación de su trabajo y a partir de esta encíclica y a partir de esta corriente social dentro de la iglesia se populariza un nombre, José, porque José en la historia de la iglesia pues era obrero y entonces el nombre José tiene un auge a partir de esta encíclica como fue la Rerum Novarum. Junto con la iglesia hay otras corrientes que van coincidiendo en lo mismo. Y en 1886 hay un gran movimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar de mucha efervescencia por estas cuestiones, mucha migración europea que venía precisamente a buscar un nuevo futuro y se engarzaban en las corrientes de trabajo, pero también en las corrientes ideológicas. Ya hay un movimiento muy importante en Chicago, precisamente que pedía la jornada laboral de 8 horas, lo que hoy conocemos como la indemnización por accidentes del trabajo y también el descanso obligatorio de los domingos. Bueno, aunque ahora parezca extraño, no se reconoció en la época, se sofocó a sangre y fuego el movimiento y entonces paulatinamente, como este movimiento fue avanzando, pues fueron también sucumbiendo víctimas que encabezaban este movimiento. Y así, con el paso de los años, quedará el 1 de mayo como la fecha que simbolizaba las luchas obreras a nivel mundial y el referente era este movimiento de finales del siglo XIX en Chicago. Casi todos los países lo adoptaron. Curiosamente, Estados Unidos no. El Labor Day es en septiembre. Sin embargo, hay que reconocer que Estados Unidos también tiene una corriente sindical muy poderosa, muy fuerte, y que ellos también retomaron parte de los postulados de estos movimientos. Así llegará México a inicios del siglo XX, estarán dispersos y desorganizados, pero lo paradójico de este asunto es que realmente el primer desfile del 1 de mayo se da en plena dictadura de Victoriano Huerta, en 1913. Se había sentado en México la Casa del Obrero Mundial, que era la primera organización que tenía como objetivo aglutinar estas fuerzas sindicalistas, y estos hacen su marcha el 1 de mayo de 1913 y las crónicas dicen que dan una cifra de 25,000 obreros marchando por la Ciudad de México. Esto hace un antes y un después.
Al año siguiente, Victoriano Huerta sofoca estos movimientos. Sin embargo, la Constitución del 17 y los revolucionarios lo reivindicaron, los ponen en la Constitución, y entonces el movimiento obrero cambia en ese sentido porque se empiezan a ser parte del oficialismo. Muchos líderes obreros se sumaron a los gobiernos de Carranza o después al de Obregón, que les da otra categoría, y en el de Calles, un líder obrero, quizá el más famoso de los primeros 40 años, Luis N. Morones, que había fundado la CROM, incluso llega a ser parte del gabinete de Plutarco Elías Calles. Luis N. Morones fue un personaje excepcional y además fue quizá el primer líder que conocemos, así como pues, los han caricaturizado, un hombre que hace dinero, de complexión robusta, en fin, que era una especie de más bien gordo, ¿no? del régimen. Mande. Más bien gordo que robusto. Lo quise decir elegantemente, pero bueno, a fin de cuentas, empieza esta figura del líder y el movimiento obrero se divide en los oficialistas y en aquellos que permanecían beligerantes y cuidando precisamente los niveles de ingreso de los obreros. Bueno, después de la CROM, vendrá la CROC y luego en 1936, bajo el amparo del gobierno de Cárdenas, nacerá la CTM con Lombardo Toledano primero, y ahí entrarán ya líderes sonorenses, uno tan importante y además con una vida peculiar, un personaje muy rescatable, que fue Jacinto López. Jacinto López nace aquí en el río Sonora, tiene aspiraciones también de liderazgo obrero muy importantes, obviamente todos estos influidos por el movimiento obrero de Cananea en 1906, que queda marcado y que además es una especie de motor ideológico dentro de los movimientos obreros, así como el de Río Blanco en Veracruz. Y para 1938 ya en Sonora se funda la CTM, pero la primera parte de la CTM es particularmente en Ciudad Obregón, en el gobierno de Yocupicio. Ahí se funda y es donde empiezan a tener ya los primeros, ¿qué te diré? Relevancia, movimientos relevantes, ya como un movimiento organizado. Esta CTM con el tiempo se separa, tiene conflictos al interior, se van desprendiendo personajes e incluso Lombardo Toledano termina distanciado de la organización. En Sonora sucede lo mismo con Jacinto López y otros personajes, pero al amparo de estos movimientos obreros también nacen Rafael, el Buki Contreras, el Machi López, otros personajes que combinaban el liderazgo obrero con el liderazgo campesino, a tal grado que estamos viendo al Buki Contreras, llegó a rivalizar, a pesar de su militancia priista, llegó a rivalizar con el gobierno, funda un partido democrático sonorense, porque se ve despojado de la presidencia municipal de Ciudad Obregón en unas elecciones que hasta la fecha pues son objeto de discusión, y este personaje pues adquiere una relevancia muy importante desde el punto de vista regional. Era originario de Nayarit, pero había hecho su vida política en el sur del estado. Estos personajes ligados al movimiento obrero van dando paso a otras generaciones, como Carlos R. Bobadilla, que Hilario le tocó conocer, Manuel R. Bobadilla, que incluso tuvo en la dirigencia de la CTM muchísimos años, tenía una presencia permanente en política, y es entonces cuando el movimiento obrero, además de aspirar a mejoras salariales, bueno, entra a las cámaras, entra a las gubernaturas, entra al Senado, y ya para entonces había una clara diferencia entre el movimiento obrero oficialista y el movimiento obrero que permanecía libre de esas ataduras y buscaba precisamente la reivindicación de las condiciones sociales de sus agremiados, como Valentín Campa, por ejemplo. Bueno, estos movimientos no dejaron nunca de celebrar el 1 de mayo. Y ya para terminar, quisiera nada más ver las diferencias que había de aquel 1 de mayo, de aquellos años 60, 70, todavía 80, donde, si ustedes se acuerdan, las cabezas del desfile
lo hacía el gobernador del estado con sus funcionarios y estos líderes obreros. Sí, o el mismo Oye, presidente de la República. Exactamente, se replicaba en la Ciudad de México con el mismo presidente de la República. Oye, Aquí salían del PRI. Parque Madero, por ahí. Ándale, ahí en el PRI, ahí en el PRI era donde se hacía el primer meeting y después iban recorriendo, ¿no? Con el gobernador enfrente. Se iban recorriendo, llegaban a la Cerdán, cruzaban por la Cerdán, bajaban por lo que hoy es el Banco de México, bueno, lo que fue el Banco de México, y así llegaban a Palacio de Gobierno, y en Palacio de Gobierno se subían al balcón y entonces presenciaban el desfile de todos los contingentes obreros. Ahí saludando. Eso cambió. A partir de hace unos años se hace incluso en la Pino Suárez. Ya no abren el desfile los funcionarios. Ahora estuvo sobre la Rosales. Hoy estuvo en la Rosales. Años anteriores fue en la Pino Suárez. Ponían templete y todo, y por ahí pasaban. Con la diferencia de que ahora los gobernadores y los legisladores ya no encabezan el desfile. E incluso me atrevo a decir que los últimos, ni siquiera el gobernador he visto que esté en las gradas. Básicamente van ciertos funcionarios, no van todos. Pero el desfile se sigue haciendo, quizá también con esas reminiscencias del pasado, de marchar, de reivindicar las condiciones obreros, salariales, de los agremiados de los sindicatos y particularmente protestar por las condiciones que se encuentran. Este movimiento pues ha ido variando, muchos se han sumado no nomás a un régimen, sino a los distintos regímenes que ha dado el movimiento democrático, y los partidos se han ido desprendiendo de estos movimientos obreros. No, y te voy a decir, ahora antes se ponía muy bueno porque los partidos quemaban ataúd ahí frente del gobernador, se paraban y se lamentaban y empezaban las... Bueno, pero ahí también Hilario, Víctor, hasta destapaban candidatos. Acuérdense que ¿A Burs? Pancho Bojorquez destapó en un 1 de mayo al ingeniero Eduardo Burs. Así es. Y entonces, bueno, esas condiciones han cambiado. Te digo, y ahora en el evento que la CTM hace su fiesta aparte, la hace una concentración en el CUN, ahora tú a la derecha, en Javier Villarreal, a Lorena Valles, no sé qué signifique eso, pero ahí estaba a la derecha. Oye, me llama la atención que haya tenido a la derecha a Lorena Valles, a la derecha, quién sabe cuál sea el simbolismo en ese sentido, pero bueno, para que veas cómo las cosas cambian, cómo los líderes obreros se van acomodando, las centrales, los movimientos, y a fin de cuentas lo que es el desfile permanece, el movimiento obrero sigue vigente en muchos sentidos y las demandas ahí están. Yo no entiendo, yo no sé si las cosas hayan cambiado, Joaquín. La verdad es que desde que tengo historia periodística siempre me ha tocado ver lo mismo, esos líderes abrazados de brazo a brazo, caminando, iniciando los desfiles, en medio del presidente o el líder, o don Fidel Velázquez, te acordarás muy bien de él, encabezando este tipo. No, ya pero antes se abrazaban, ¿te acuerdas? Sí, te digo que iban como ollita, o como así de ahí ollita, por enfrente, por Reforma, no sé por dónde. Sí. Y hace después, en algunos años, se vio mucha violencia. En los años 80 y 90 se empezaba a ver mucha movilización y mucha violencia. Ya empezaba a haber una inconformidad ahí. Quemaron varias ocasiones la puerta de Palacio Nacional, que ahí ponían bombas molotov y ponían pues cuestiones ahí que incendiaran. Y ya era un poco más violento todo el tema. No. Pero el liderazgo sindical siempre ha estado ligado al oficialismo, según yo veo. Hoy también en México hay violencia. Nada más que hay una muralla ahora que no te dejan llegar. Además, es cierto. No, sí, pero... y fíjate, y es cierto, es más, en la Ciudad de México vi que hubo violencia en Reforma, saquearon unas tiendas de conveniencia, un restaurante, en fin. Y cosa curiosa, lo que dices, el oficialismo siempre atrae estos sindicatos. Vi marchar a un personaje como Napoleón Gómez Urrutia, que es heredero de un sindicato, por ejemplo, que ni siquiera en su vida trabajado. En su vida ha entrado al tiro de una mina y ahí andaba desfilando como si fuera un obrero que venía precisamente de un tajo o de un socavón.
este tipo de cosas, pues son, en cierto sentido, hacen que uno pues desconfíe de estos movimientos. Sin embargo, creo que van a permanecer. La fecha ahí está. Los argumentos, en este caso, de las demandas salariales o las demandas de mejora, ahí están. Y hay un detalle curioso, y lo toco con la noticia que dieron ustedes, la semana de 40 horas. Ese es un asunto también que está metido en los sindicatos, pero también los empresarios, y entonces vamos a entrar a un ciclo muy peligroso en México, precisamente que atenta con la productividad. No hay país que cree riqueza sin productividad, y la productividad se va con horas de trabajo. Pero bueno, a veces la demagogia va por un lado y la realidad por otro. Sí, es cierto. La productividad se da en forma de resultados, Joaquín, como lo vemos en países desarrollados, te pagan por hora, te pagan muy bien, pero pues te trabaja por hora también, ¿eh? También. Así es, así es. Básicamente era hablar un poco sobre esto, el movimiento obrero, sus referentes históricos, recordar precisamente los inicios del 1 de mayo y cómo esa fecha ya impregnó a todas las naciones. Si ustedes ese 1 de mayo observaron las noticias, los movimientos, las marchas fueron en todo el mundo, salvo ciertos países que conservan las fechas en otros meses. Pero, a fin de cuentas, los sindicatos y las demandas obreras pertenecen básicamente al mundo libre. No hace mucho, cuando existía la Guerra Fría y los países de la cortina de hierro, pues ahí no había sindicatos ni había demandas obreras. ¿El editorial para el domingo? Bueno, vamos a hablar precisamente de los desencuentros presidenciales y las consecuencias de estos desencuentros y lo que hay detrás de estos conflictos que se dan entre exmandatarios y mandatarios en funciones. Órale. Y tú también. Que pareciera que en este gobierno no se iba a dar, pero ya empezó, ¿eh? Ya empiezan los desencuentros. Empezó, y con una característica especial, Hilario, Víctor. Yo no había visto una crítica que les doliera tanto como la de Zedillo. La respuesta es realmente impresionante, y además con amenazas de investigación. Es algo que me llama mucho la atención, y quiere decir que Zedillo tocó una fibra que ellos no pensaban que fuera a ser tan dolorosa. Pero ni siquiera fíjate, Calderón. Pero no le han refutado las acusaciones. Lo están descalificando. No, porque el estilo de López Obrador no es entrar al debate de las ideas, es entrar al chisme y a la descalificación personal. Entonces es muy complicado, pero la realidad, y después de la polvadera o el gran viento que se ve después de esto, quedan los argumentos. Los argumentos de Zedillo son irrebatibles y ninguno de ellos los ha desestimado ni los ha desdibujado. Al contrario, ahí están. Y las acusaciones son reales. Entre ellas, las acusaciones, la acusación a la esposa, realmente, estuve escuchando los audios y no entendía nada, porque no sabes ni siquiera si es la voz de ella. O sea, hoy con la inteligencia artificial no sabes quién estaba del otro lado del teléfono. O sea, realmente, es hacer daño simplemente. No, y además te das cuenta que es una estrategia realmente desesperada, es infantil la respuesta, pero también te das cuenta de lo miserables que hay ahí atrás, que no les interesa este señor que supuestamente liberó los audios, quiere ser ministro de la Corte, hazme el favor, o sea. No, pero además, ¿de quién es hijo? De Gutiérrez Rebollo. De Gutiérrez Rebollo. Bueno, Rebollo. Este tipo de situaciones dibuja más a ellos que a Zedillo, porque Zedillo hace una crítica sustentada en argumentos, en números y en cuestiones que tuvieron que verse con su gestión. No se mete en lo personal, ellos sí se meten en lo personal, y lo curioso de esto es lo que les dolió. O sea, la respuesta que yo veo, ni siquiera Fox, ni siquiera Calderón, es una respuesta de lo más virulenta, porque quiere decir que tiene razón. Que algo hay. Joaquín, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, Joaquín. Aquí estaremos, cómo no. Sale, buen fin de semana, Joaquín, muchas gracias. Igualmente. Muy bien, bueno, ahí está. El Día del Trabajo, la historia del movimiento obrero, y cerramos todavía un poquito de grilla. De grilla.